Buenas tardes a todos ustedes. En esta oportunidad estamos en el taller de programación móvil. Estamos en los primeros capítulos. Los primeros capítulos más que todo se basan un poquito en la parte un poquito teórica. Estamos viendo en esta tercera semana lo que es, por ejemplo, dejar esta parte de lo que es base de datos con su acceso. En esta oportunidad también estamos viendo, utilizando, como es un ligero repaso, hacerlo más o menos hacerlo en PHP, ¿no? De manera que ustedes sepan cómo se utiliza este tipo de herramientas, ¿no? Y poderlos utilizar, ¿no? Ahora sí, miren, voy avanzando ya con lo siguiente. Ya, entonces teníamos, miren, aquí los dos servidores, ¿no? Servidor web Apache y el servidor MySQL, ¿no? En la semana pasada, cuando estuvimos hablando con ustedes, estábamos hablando, miren, por ejemplo, del servidor web, y ahí nos quedamos, el servidor de base de datos MariaDB SQL. En el caso, miren, en el día de hoy, como ya vamos a hacer ya las conexiones en sí, eso tenemos que hacerlo ya con un lenguaje, ¿no? Uno de esos lenguajes que en este caso maneja es el PHP. El PHP, ¿dónde está? El PHP está en este servidor, el servidor web Apache, también carga el PHP. Ahora, ¿cómo se carga todo esto? ¿Ya? Entonces, vamos ya por partes aquí, miren. Por ejemplo, miren, yo entro acá. Y ahí tengo, miren, mi servidor de base de datos MySQL, ¿no? MySQL o MariaDB, como sea el caso, ¿no? Esa es una forma de entrar. Como les estuve explicando en la semana anterior, miren, otra de las formas otra de las formas de entrar es con este servidor, ¿no? En lugar de poner localhost, ¿no? Entonces yo puedo entrar directamente acá, ¿sí? Y aquí poner, pues, por ejemplo, http / en lugar de localhost es 127.0.0.1 y de repente arrancarlo de esta manera, ¿no? Y ahí tengo, miren, el servidor. Cuando ustedes lo arrancan de esa manera, miren, lógicamente ya leemos acá, por ejemplo, dice, acá ya está la definición, ¿no? A ver, un ratito si podemos traducirlo acá, porque casi pocas veces he visto eso. Ya, miren, por ejemplo, aquí lo puedo traducir en español. ¿Ya? Y podemos tener, miren, esto a nivel local sin necesidad de, por ejemplo, tener internet. Es por eso que los programadores en PHP y MySQL siempre hacen las partes prácticas en su parte personal y luego se aprovecha, si es que fuera escasa la internet, hacerlo de esta manera. Y aquí, por ejemplo, si quiero entrar a mi base de datos, miren, entro acá. No acá no, sino acá. Acá, bueno, acá está la definición que yo les definí a veces en la pizarra, ¿no? A de Apache, M de, mire, M es de MariaDB, P de PHP y el P es del Perl, ¿no? Y acá tenemos nuevamente, miren, y que es lo mismo que vimos en el anterior, ¿no? Ahora también vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se instala esto? ¿Dónde tengo, pues, por ejemplo, los archivos en sí, ¿no? Los archivos en sí, miren, si quiero ubicar, miren, los archivos en PHP, miren, me voy a la siguiente carpeta, la carpeta que es el localhost. ¿Quién es el localhost? Localhost es una carpeta que se ubica acá en C, miren, cuando se instala, C, abro la carpeta SAMP, abro la carpeta htdocs y este es el famoso localhost, ¿sí? Ese es el localhost. Eso está en Windows, ¿no? Ese es lo que está en Windows. Y lo que está en el navegador, lo vamos a ver de aquí. Por ejemplo, miren, aquí yo voy a crear, aquí voy a trabajar el día de hoy, miren, les voy a poner ejemplos. No tiene nada esta carpeta. Entonces, ¿cómo accedemos acá? Acá accedemos de la siguiente manera, miren. Abro otra ventana acá y acá pongo, pues, por ejemplo, http, si quiero le pongo localhost, si no le pongo 127.0.0.1
slash, ese es el localhost, ¿no? Y como yo le puse mi carpeta pruebas, miren, yo le voy a poner aquí pruebas. Perdón, un momentito. A mi carpeta le puse ejemplos, ¿no? Entonces a mi carpeta le puse ejemplos. Entonces regreso acá, miren, y digo http // aquí, bueno, voy a poner el local host, ¿ya? Y aquí le voy a poner ejemplos, ¿ya? Ahí no tiene nada, ¿no? Quiere decir aquí que el navegador interno me dice que no hay nada. Entonces Windows también me dice que no hay nada, ¿no? Desde aquí es aquí donde empezamos ya a programar, por ejemplo, en PHP, ¿no? Entonces esto es lo que he guardado. Ahora sí voy hacia acá un ratito, disculpen. Entonces eso es lo que he guardado. Ahora sí, miren, ya lo vengo acá y lo actualizo. Acá está, una buena noche, ¿no? Entonces, más o menos con los cursos que ustedes van llevando, por ejemplo, si es que quiero que esto aparezca, por ejemplo, con un título, aquí le pondría la etiqueta H1, ¿no? Estas etiquetas, por ejemplo, cuando estamos acá en me las edita, ¿no? Ahora, por si acaso, este es código HTML que está acá, pero dentro de PHP, ¿no? A diferencia del otro que es lo que vamos a ver, por ejemplo, ya en los listados con ustedes, ¿no? Acá, miren, yo puedo utilizar esta etiqueta echo de otra forma, y puedo ponerle de repente, miren, y también es válida. Aquí, a medida que voy guardando, ya saben, ya les indiqué uno que, por ejemplo, aquí, para guardarlo tiene que salir con X. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el teclado Control S se me hace más fácil acá, ¿no? Y vamos acá ejecutándolo. Ahí estamos, ¿no? Entonces también podemos utilizar, miren, aquí puedo poner H2. Y luego puedes poner, por ejemplo, depende de cómo uno se acostumbre en este caso a programar, ¿no? A veces cuando generalmente se programa, por ejemplo, puedes hacerlo, abrir y cerrar para evitar, a veces los olvidos, ¿no? Utilizo la etiqueta BR para lanzar. ¿No? Y así siempre, ¿no? Guardo. Luego ya tenemos, miren, el segundo ejemplo acá en PHP. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Entonces ya con esto, miren, ya tengo el segundo programita. Ahora sí voy a ejecutarlo, como les dije, y aquí está. Aparentemente no pasa nada, pero ahora tendría que ver cómo verificar todo esto, ¿no? Que lo vamos a ver ya en el siguiente programita, que es el del listado, ¿no? Un ratito.